Se nos pide que multipliquemos y simplifiquemos cada producto. Primero tenemos la cantidad x menos 5 al cuadrado. No hay atajos para cuadrar binomios. Necesitamos dividir dos factores de x menos 5 y multiplíquelos como lo haríamos normalmente. Entonces tenemos la cantidad x menos 5 veces la cantidad x menos 5. Entonces, para encontrar este producto, queremos distribuir la x del primer binomio en el segundo binomio aquí. Tenemos dos productos aquí y luego distribuimos los 5 negativos del primer binomio en el segundo binomio aquí. Entonces tendremos un total de 4 productos. A veces escucharás esta multiplicación llamada foiling. Prefiero pensar en esto como doble distribución. Entonces nuevamente tenemos x veces x, eso sería x al cuadrado. Y luego tenemos x veces negativo 5, eso es negativo 5x, así que escribiremos menos 5x. Y ahora distribuimos los 5 negativos, entonces 5 veces negativo x es negativo 5x, entonces escribimos menos 5x. Y finalmente tenemos 5 negativos 5 veces negativos que es positivo 25, así que escribimos más 25. Sin embargo, tenga en cuenta como tenemos términos similares aquí. Negativo 5x menos 5x es negativo 10x. Entonces nuestro producto simplificado es x al cuadrado menos 10x más 25. Nuevamente, no hay atajos para cuadrar los factores binomiales. No solo cuadramos el primer término y cuadramos el segundo término. Luego tenemos la cantidad 6x más 9 al cuadrado. Entonces escribimos dos factores de 6x más 9. Y distribuiremos las 6 y también distribuiremos las 9. Así que nuevamente tenemos 4 productos. 6x veces 6x es igual a 36x al cuadrado. 6x veces 9 es igual a 54x positivo, entonces escribimos más 54x. Luego tenemos 9 veces 6x, que también es 54x, así que más 54x nuevamente. Y finalmente, tenemos 9 por 9, que es igual a 81 positivo, por lo que tenemos más 81. Y nuevamente tenemos dos términos similares aquí. 54x más 54x es igual a 108x. Entonces el producto simplificado es 36x al cuadrado más 108x. Más 81. Mirando nuestro próximo producto tenemos un binomio multiplicado por un trinomio, entonces tenemos la cantidad q menos 3 veces la cantidad q al cuadrado más q. Menos 7. Para encontrar este producto tendremos 6 productos. Distribuimos la q, entonces 1, 2, 3 productos. Y luego distribuimos los 3 negativos, entonces 1, 2, 3. De nuevo, tenemos un total de 6 productos al multiplicar un binomio y un trinomio. Entonces q veces q al segundo es igual a q al tercero. Y luego q veces q es igual a q al cuadrado, entonces más q al cuadrado. Y luego tenemos q multiplicado por 7 negativo, que sería negativo 7q o menos 7q. Así que acabamos de encontrar estos 3 productos y ahora distribuimos los 3 negativos. Negativo 3 veces q al cuadrado es negativo 3q al cuadrado. Tenemos menos 3. Q al cuadrado. Negativo 3 veces q, eso será negativo 3q o menos 3q. Y luego finalmente tenemos negativo 3 veces negativo 7, eso es positivo 21, así que acabamos de encontrar estos 3 productos. Ahora, para nuestro último paso, queremos combinar términos similares. Solo hay un grado 3 término, q al tercero. Observe cómo tenemos dos términos q al cuadrado. Aquí tenemos q al cuadrado menos 3q al cuadrado. Eso es menos 2q al cuadrado. Y también tenemos dos términos q. Aquí tenemos 7q negativos menos 3q, entonces eso es menos 10q. Y luego tenemos más 21. Así que aquí está nuestro producto simplificado. Tenemos q al tercero menos 2q al cuadrado. Menos 10q. Más 21. Para el último producto tenemos un monomio multiplicado por dos binomios. O 3 veces la cantidad s menos 8 veces la cantidad s más 5. Normalmente al multiplicar, multiplicamos de izquierda a derecha. Pero el orden de multiplicación no afecta el producto, así que en este caso sigamos,
y encontremos el producto de estos dos binomios y luego distribuiremos los tres. Puede distribuir los tres primeros en este primer binomio, luego multiplicar ese binomio por el segundo binomio. Pero sigamos adelante y encontremos este producto primero. Entonces, al multiplicar estos dos binomios, sabemos que tendremos 4 productos. Distribuimos el S. Y luego distribuimos los 8 negativos. Entonces vamos a tener 3 veces este producto. S veces S es igual a S al cuadrado. S por 5 es igual a 5S, entonces más 5S. Acabamos de encontrar estos dos productos. Entonces tenemos negativo 8 veces S, eso es menos 8S. Y finalmente tenemos 8 negativos 5 veces positivos, eso es 40 negativo. Y tenemos menos 40. Observe cómo tenemos dos S términos o dos términos similares, así que combinemos esos. Tenemos 3 veces una cantidad S al cuadrado, y luego 5S menos 8S serían negativos 3 o menos 3S. Y luego menos 40. Y ahora multiplicamos por los 3 distribuyendo. Entonces tenemos 1, 2, 3 productos más para determinar. 3 veces S al cuadrado serían 3S al cuadrado. 3 veces negativo 3S es negativo 9S o menos 9S. Y luego finalmente tenemos 3 veces negativo 40 que es negativo 120. Entonces tenemos menos 120. Entonces nuestro producto simplificado es 3S al cuadrado menos 9S. Menos 120. Espero que hayas encontrado esto útil.